Dios lo bendiga. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Hoy vamos a estudiar, como dice el pastor César, ¿verdad? Romanos capítulo 2. Y primero voy a empezar con la oración. Amén. Amén. Y a darle gracias al Señor. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias este día, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias porque este día, Señor, me siento privilegiado de estar aquí, Señor, llevando tu enseñanza a mis hermanos, Señor, como Pablo llevó ese mensaje a los judíos, Señor, para que abrieran los ojos, Señor. Y aquí estoy, Señor, tú úsame de una manera especial, Señor, que sea tu enseñanza, que sea tu palabra, Señor, que sea de gran bendición a nuestros corazones, Señor. Y pon en mí, Señor, ese hacer, como dice en tu palabra, Señor. Padre eterno, para ti es toda la gloria, para ti es toda la honra, Señor. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este capítulo de Romanos está estructurado en dos partes. La primera es el justo juicio de Dios y la segunda parte, los judíos y la ley. Voy a empezar con un refrán que dice, o que lo dicen todos, que lo decimos todos: no juzgues para que no seas juzgado. Que esto está en la palabra, lo buscamos en Mateo capítulo 7 versículos 1 y 2. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. César dice en este versículo, el versículo 6, cuando él nos dijo una vez y se me quedó, y dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotee y se vuelvan y se os despedacen. Y ese versículo me quedó tanto que empecemos con Romanos. El justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Señor, gracias. Aquí el versículo 1 que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y aquí dice, el versículo no me dice, o sea, el versículo 1 me dice que nadie puede juzgar a los demás porque todos somos culpables. Si yo condeno a otro, me estoy condenando a mí mismo porque yo soy pecador. También me dice, quien quiera que seas, es decir, si hay cristiano evangélico o de cualquier religión, porque si estoy juzgando, estoy pecando. Dios juzga a su pueblo cuando pecamos. Dios nos disciplina y Él nos corrige. Dios va a juzgar a todo lo que hacemos. Nuestras obras, no importa lo que las personas piensen o digan. Esta es una declaración fuerte de la Escritura. Dios oye la oración. Si un creyente clama al Señor de la profundidad del corazón, Dios oye y contesta. Un espíritu de crítica y queja está barriendo la tierra hoy. Casi todos somos tomados por ese espíritu, un espíritu crítico. Ha filtrado la actitud y el hablar de la mayoría de las personas. Las personas están criticando, quejándose, murmurando. ¿Contra quién? Contra el patrón, el empleado, el vecino, el esposo, los padres, la escuela, los negocios, la familia, los maestros, o sea, la salud. Pero hay una persona que es criticada casi como cualquier otro, el ministro de Dios. Es el más criticado. En verdad, el ministerio es una profesión que normalmente es sometida a una norma más alta que la mayoría de las otras profesiones. Pero hay algo más detrás de la crítica. Hay una guerra espiritual lanzada contra el ministro debido a su llamado a servir a Dios y su pueblo. De hecho, una de las mayores estrategias del diablo es despertar críticas y quejas contra el ministro de Dios. Vamos al versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí me dice que nadie escapará del juicio de Dios, sean judíos o griegos. Ahora sabemos que si no pecamos y hacemos siempre el bien, recibiremos una recompensa y la vida eterna. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? En este versículo le dije, me hacen una pregunta. Dice lo mismo. Aquí la persona no es condenada por juzgar a otros, sino por ser culpables de practicar las mismas cosas que el que juzga a otros. Aquí está otra pregunta. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Pablo habla de riquezas, está hablando de estos tres aspectos: benignidad, paciencia y longanimidad, que las considera como la bondad de Dios.
Él habla que está menospreciando estas riquezas, tomando una actitud de superioridad en vez de humillarse al arrepentimiento, tomando en cuenta que Dios es bueno. Pablo habla de la dureza del corazón, aunque el moralista piensa que está atesorando méritos con Dios cuando Él está condenando a los pecadores que están a su alrededor y en realidad está atesorando la ira de Dios. ¿Va bien? ¿Están entendiendo? Claro que sí, hermano. Sí. Ok. A veces, o sea, me toca escribirlo porque a veces son cositas que se escapan y no como que... Sí. Ok. Lo hago así, pues. Ajá. Vamos al 6. Versículo 6 de Romanos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí Dios condena a la persona conforme a sus obras, es decir, Dios condena tanto al moralista como a cualquier pecador. Los que hacen el bien en todo tiempo podrían ganarse la vida eterna. En el versículo 8, a los que no obedecen la verdad, sino la injusticia, se ganan la ira de Dios. Versículo 9 y 10. El juicio de Dios vendrá sobre todo aquel que hace lo malo, judío o gentil. Pero dice primeramente a los judíos. Son los primeros en la fila, pero también son los primeros para la recompensa. Por lo tanto, debemos hacer lo bueno. Vamos con el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero dice que para Dios no hay acepción de personas. Él va a juzgar conforme a su verdad, no a la verdad de la persona. No es el oír, sino el hacer, poner por obra. Por eso debo dejar de juzgar a los demás. Juzgar es criticar cómo se viste, cómo habla, con quién anda, entre otros. ¿Verdad que sí? ¿En dónde quedamos? El otro. 13. 3. Ajá. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un gentil puede ser condenado, nosotros podemos ser condenados porque hay una ley escrita en nuestros corazones, es decir, podemos ser juzgados o justificados. Cuando les dije que el versículo de Mateo 7:24 que dice no juzguéis no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. El Señor no nos revela su verdad
para que condenemos a otros constantemente, pero sí espera que discernamos, juzguemos entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. En Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá de Jehová, dijo Jehová. Fíjense, aquí, ¿está claro? ¿Está ahí? Sí, hermano. Sí. ¿No hay preguntas, hermanos? Tengo otras cositas, pero... Ajá, miren esta. Primera de Corintios 9:27. Y tiene que ver con esto, o sea, por eso que más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. En segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. O sea, esto cuando dice aquí, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. Es decir, que el cristiano debe tener en cuenta las sensibilidades de los demás. Debe tener cuidado de que su comportamiento no viole esas sensibilidades innecesariamente y por consecuencia resulte en el tropiezo de otra persona en su camino de fe. Amén. O sea, que en realidad lo que el apóstol Pablo está tratando de persuadir a este pueblo, a los judíos, A los judíos. o sea, que realmente se arrepientan o que entiendan realmente el mensaje divino, o sea, que ellos quizá juzgan a los demás, pero ellos hacen lo mismo o peor que ellos. O sea, ellos quieren, por ejemplo, decirle a fulano, estás mal, y lo que te vistes, lo que comes, lo que haces, o sea, estás mal. Pero ellos hacen lo peor, hacen lo mismo. O peor. Hacen lo mismo. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está tratando, de que ellos entiendan realmente esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos la gracia del Señor, o sea, que venimos por salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que quieren? También lo que más se está enfatizando es que el judío se siente protegido por la ley, porque para eso es dada, pero está dando a entender que ya no hay diferencia entre judío y gentil, que el castigo o la gloria de Dios es para ambos pueblos, no solamente ya para el judío, aunque ellos tengan la ley. No hay excepción de personas, no hay excusa ni para venezolanos, ni para hondureños, ni para hondureños, es la misma, ya no hay ley, pero la gracia de Dios es para todo individuo. Amén. Amén. Y para allá vamos. ¿Ok? Ahí, o sea, lo que tiene de los judíos, ¿verdad? Sí, él le vino a traer esto, a esta exhortación a estos judíos, ¿verdad? Algunos hasta la fecha el judío se siente superior, se siente protegido y nos ve como de clase inferior, ellos se sienten que son exclusivos de Dios. Porque el Señor los escogió y le trajo esa palabra, le trajo esa verdad para hacerla llegar a nosotros y ellos se sienten como que, son ¿verdad? los únicos, pero por eso no toman a Jesús en cuenta, no lo quieren aceptar porque ya unió a todos los pueblos. Y el apóstol Pablo. Sí, y es lo que está explicando Pablo. Y eso, o sea, y aquí vamos para allá. Ok, vamos. Seguimos. En el versículo 17.
he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense aquí, denuncia. Como anoche, cuando César me dijo de Pablo, que entendí que Pablo no era malo, sino que estaba fuera de la ley. Pensaba que estaba Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor y estaba haciéndolo. Mataba a cristianos, pero no era un hombre devoto, era un hombre, ¿verdad? Y entendí eso ayer. Y fíjense, este hombre, el Señor trata con su vida y le revela su verdad, y este hombre la atesora en su corazón. Y viene aquí porque están apartados todos los judíos, están apartados hacen la ley, pero hurtan, hacen todas las cosas contrarias a lo que Dios les hace. O sea, no son hacedores de ella. Realmente su corazón estaba fuera. Estaba fuera. Ellos era como ellos, o sea, el ego de ellos, o sea, se les subió. Que ellos eran los que iban a enseñar, eran los maestros, eran los que iban, y todo se había perdido. Dígame. Y aquí cuando dice en el 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Entonces aquí habla de que todavía no ha creído en la gracia, ¿verdad?, de Dios. Tú sigues la ley, entonces vas a ser juzgado por la ley. ¿Y quién puede cumplir la ley? Nadie puede cumplir la ley. Entonces, estos que van a ser juzgados van a ser condenados, están ya condenados, porque ellos no pueden cumplir la ley. Claro. Y aquí fíjense algo de que yo, o sea, cuando habla de adulterio, aquí que adulteran. En el 22. Ajá, o sea, aquí hay un versículo que dice, y esto va porque pensamos que lo estamos haciendo bien y estamos fuera de, ¿ok? Me incluyo, ¿verdad? Porque he entendido hoy o en esta semana, este capítulo lo he entendido y lo quiero llevar a mi vida, ¿verdad? Y hacerlo mejor para Dios. Porque con nuestras actitudes, fíjate, estos judíos deshonraban a Dios y les había dado el regalo más preciado. Y a nosotros también nos dio el regalo más preciado, trayendo a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, y aún todavía nosotros, estando aquí parados, y aún deshonramos a nuestro Dios. Y nosotros nos asustamos por la ira de Él.
y es tan misericordioso que todavía nos espera con paciencia. A ver si reaccionamos. Amén. Y yo lo que, perdón hermano, lo que o sea, entiendo es que, por ejemplo, este pueblo, los judíos, que decían que hacían que otros blasfemaran y hablaran mal de Dios por culpa de ellos, porque ellos supuestamente tenían el regalo que usted está mencionando hace rato, que Dios les dio, un pueblo escogido por él. Pero ahora nosotros que venimos a servirle a su Hijo, a nuestro amado Señor Jesucristo, está sucediendo exactamente lo mismo. Sí, sí. Entonces, por eso es tan importante lo que este libro de Romanos está hablando a los judíos. Pero nosotros también tenemos que tomar conciencia de que qué estamos haciendo, de qué se trata esto. Venimos nada más porque queremos tener una convivencia social, o realmente estamos capacitándonos y entendiendo de que no podemos permitir que el gentil, el inconverso, blasfeme en contra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es exactamente lo mismo. Ya nosotros somos salvos por gracia. Amén. Y ahora nos corresponde a nosotros no hacer lo mismo que hicieron los judíos, sino que superar esa etapa y realmente mostrarle al Señor que hemos entendido su palabra y que caminamos siempre bajo su gracia. Entonces, cuando el gentil nos vea, el inconverso nos vea, y que nosotros le hablemos de la palabra del Señor, que vayamos y hablemos con esa convicción. De eso se trata la enseñanza que está usted ahorita dándonos, o como el pastor César inició, que tan importante es realmente este libro de Romanos, como toda la escritura es importante, pero sobre todo entender esos preceptos básicos que tenemos que llevar a cabo día con día. Amén. Sí, yo pienso que internalizarlo, como dice usted, ¿verdad? No, mira, esta parte, hacerla personal. En este caso, cambiar el nombre de los judíos a nosotros. A nosotros, sí. Porque nosotros ya tenemos todo este conocimiento, ¿verdad? Correcto. Entonces esto habla prácticamente de nosotros mismos. Ujú. Nosotros tenemos el conocimiento y Eso estamos dando somos, mal sí. testimonio a las personas que no conocen, que no son salvas, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, ese debería ser nuestro estandarte. O sea, Correcto. deberíamos caminar como cristianos. O sea, nosotros estamos representando a Cristo. Amén. Y todo lo que hacemos representa a Cristo. Amén, así es. Amén. ¿Es algo que acotar? ¿Mm? ¿Algo que acotar? No, continúa, hermano. Ok. Está bien. Ajá, este versículo que dice, porque la mayoría aplica aquí, porque se habló, no sé, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El lecho sin mancilla significa es aquel que es puro y santo, tal como debería ser el matrimonio. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. En Romanos 8:1-2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Vamos a 25. ¿Dónde quedamos? 24, ¿verdad que sí? Sí, porque el nombre, está escrito que el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros, de los gentiles. Entonces Pablo está claro y Pablo les está diciendo que están blasfemando, están deshonrando a nuestro Señor. Amén. El 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. La circuncisión. ¿Saben qué es la circuncisión? Tengo entendido que la circuncisión es cuando estamos alineados, cuando estamos alineados a las cosas del Señor. ¿Es eso? Sí. Espiritualmente hablando, o me está hablando de la circuncisión física. Espiritualmente hablando. Así es cuando quitas la impureza de tu corazón, la maldad de tu corazón. Justamente el prepucio se quitaba esa parte que te da más higiene. Entonces, O sea que Pablo le dice a esta gente que o sea, son incircuncisos porque hacen lo malo, tienen la ley y hacen lo malo. ¿Verdad que sí? O sea, que están en circuncisión. Algo así. Yo no sé muy bien de este tema pero es algo así. ¿Ok? No sé si alguien tiene algo. Dice que si la circuncisión realmente funciona si guarda realmente la ley. O sea, la circuncisión fue como algo que se estableció desde Abraham. Fue la señal del pacto con Exacto, Abraham. era la señal del Todo... pacto. Pero ya cuando viene el nuevo pacto en Cristo, ¿verdad? O sea, ya la circuncisión es espiritual. O sea, Claro. es el compromiso que nosotros tenemos de estar santificados. Amén, así es. No funciona. O sea, si vas a ser circunciso, esa circuncisión va a aplicar si tú cumples la ley, pero nadie puede cumplir la ley, porque como lo dije anteriormente, entonces, aquí como dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser Incircuncisión. o sea, no sirve para nada, es como si no hubiese hecho nunca nada. Exacto. Si pues el incircunciso guardaré las ordenanzas de ley, cualquier persona, gentiles, que pueden ser hasta más legalistas que uno, ¿verdad? Que guardan la ley, que se cuidan de hacer lo malo, pueden estar mejor parados que nosotros. Y lo vemos también en nuestra realidad de este mundo. O sea, personas que son más morales que nosotros mismos que somos cristianos. Sí, así es. Entonces, esto es lo que nos está llamando la atención, a que de nada vale ser cristiano si no nos comportamos como cristianos. Pues que ese es el problema, hermana, que está sucediendo en la actualidad. Ahorita hay tanto legalismo, hay tanto moralismo, o sea, ahorita hay tanta cosa que inventan ciertos líderes. Por eso el apóstol Pablo fue enfático, incluso a los corintios, cuando dijo, aléjense de los falsos maestros, aquellos que se dicen ser pero no son. Aquellos que le decían al pueblo ya convertido, decían, tienen que circuncidarse. Pero esto no era realmente para el resto del mundo, era para un pueblo en particular que eran los judíos. Como dijo el pastor, mencionó hace rato, era por el pacto que hacían con Dios. Pero hoy día realmente se está dando a cabo ese tipo de cosas y hay tanto legalismo hoy día y hay tanta oposición dentro del mismo cristianismo que no nos estamos poniendo de acuerdo. Bonito sería de que así como estamos nosotros aquí, vayamos a Venezuela o a México y compartamos este mismo conocimiento, este mismo gozo
De eso se trata, es lo que nuestro Señor Jesucristo quería que hiciéramos. No que seamos diferentes, pentecostales, bautistas, adventistas, metodistas, no, es un solo cuerpo en Cristo, pero el mismo hombre es el que se ha encargado de deshacer esta hermosa obra. Amén. Roberto. Cualquiera pudiera, buenos días hermano, Buenos días. no había saludado. Cualquiera pudiera decir que el pensamiento de Pablo, que tiene reflejado ahí en Romanos, que tiene casi 2000 y tantos años, pues está desactualizado. Pero el pecado que habla Pablo allí, hoy lo que vieron, yo entre ellos, la inauguración de las Olimpiadas en París, puede haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Los que organizaron esa inauguración estaban rindiendo homenaje al diablo. Y en esa expresión nos damos cuenta que Pablo estaba al día. O sea, estaba actualizado en lo que está pasando. Eso no es cosa vieja, No. es cosa actual. Entramos a algunos tramos, si lo vuelven a ver, en algunos tramos van a ver que una figura que lo que más representa es al diablo llevaba la antorcha. Y si ven al final, que ahí fue donde la hicieron buena, es la representación de la Santa Cena por personajes distorsionados de la sociedad. Y que no voy a mencionar por nombre porque hay niños aquí. Pero cada cual, si quieren, lo ven de nuevo o se lo imaginan. Pero incluso hay gente que no son ni cristianos y protestaron. Y están pidiendo que se retiren los sponsors, los que dieron dinero para esa Olimpiada, así como una ofrenda, que la retiren. Pero lo que me llamó la atención es que Pablo estaba al día. Porque si bien Roma era una Roma corrupta, y que los llamados cristianos de aquella época tenían que cuidarse de la corrupción que llevaban, nosotros debemos pensar que ese mundo que anunció Pablo en aquella época todavía está vigente con nosotros. Sí. Amén. Amén. Gracias. Bueno, también en este versículo Pablo está más que nada exhortando al judío. Nos está compenetrando al cristianismo ya que dejen la circuncisión, porque el comportamiento debe ser el corazón. Todavía no le está hablando de Cristo, le está, para empezar, tiene que hacerle saber que la ley ya se terminó. Ya no hay Cristo, ya no hay ley. Pero este versículo está más dirigido hacia ellos. Sí, a los judíos. Bueno, y también, hermano, yo creo que esto traduce también que no hay nada que nosotros podamos hacer exteriormente que nos pueda dar la salvación. La salvación solo la da nuestro Señor Jesucristo. Así que, o sea, no tenemos ahorita que, bueno, el hombre no tiene que circuncidarse ni nada para demostrar que cree en Dios o que es perfecto, ¿verdad? O sea, o que es santo. O sea, somos nosotros, nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios el que no. Otra traducción más sencilla que dice: el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento de Cristo y la circuncisión, quebrantan la ley. O sea, la circuncisión es necesaria para obedecer la ley. A veces perdemos el regalo del Señor. Y los llevo a estos dos versículos que está
en esos tiempos y en los tiempos actuales. Amén. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En esos tiempos, a la actualidad, ese es un regalo que le da el Señor a esta gente y lo desaprovechan. Y nosotros hoy por hoy tenemos lo mismo, el regalo de la salvación. Y la estamos Y a veces nos decimos, o se dice, perdón, no yo, dicen cristianos, pero no hacen las cosas, no viven como hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es nuestro regalo. Pero a veces, como estos judíos deshonraban al Señor, a veces nosotros mismos deshonramos al Señor con cosas. Pero, como dice César, a medida que vamos aprendiendo de este maravilloso libro y adquiriendo sabiduría que es Dios, ¿verdad?, vamos a dejar esas cosas que nos aparta de ese regalo. Amén. Y lo que yo pude entender en esto es que tenemos que hacerlo mejor para Dios. Amén. Tenemos que entregarnos más. Esto es de valiente. Y yo veía aquí, por eso es que el Señor dice, esto es de valiente, ¿verdad? Ser cristiano, el llevar el evangelio a esas criaturas que están allá afuera, esas almas perdidas. Como dice, por eso es que es la entrega del pastor, porque aquí está fundando algo nuevo porque le da como esa honra al Señor de hacer lo bueno, de hacer lo que es correcto. Y bueno, como esté la cabeza, así va a estar el cuerpo. Amén. Y yo ya me siento de ese cuerpo. Amén. Ya he aprendido la lección. Amén. Amén. Y trataremos de aplicarla en nuestra vida. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Y esta es nuestra labor. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano.